Buenas noches. Venía la doctora Milagro Rodríguez, eh, médico radiólogo y magíster en docencia e investigación en oncología médica y actualmente jefa del Departamento de Radioterapia del Instituto de Oncología y Radioterapia y de la Clínica Ricardo Palma. Nos va a hablar sobre la radiocirugía estereotáxica extracraniana. Buenas noches a todos. No sé si fui solo yo, es el audio de la doctora Bueno que estaba fallando un poco. Eh, Felipe, no sé si estás ahí. ¿Me corriges, por favor? ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien, sí, un poquito, pero sí, se le entendió. Muchas gracias, doctora. Bueno, siempre apreciamos la presencia de jóvenes y, digamos, nueva sangre en la sociedad, así que gracias por aceptar participar y ser moderadora. Y muchas Gra- gracias, Milagros, por aceptar exponer esta noche. Así que Gracias, súper gracias. atentos. Gracias por la invitación y gracias también a la doctora por la presentación y aprovechaba pues a presentárselas a todos ustedes y bueno, a la sociedad. El día de hoy voy a tocar un tema que es un poco amplio porque habla sobre SBRT en general. Sin embargo, pues es un tema que a mí me apasiona muchísimo, así que tengo muchísima emoción de hablarles sobre esto y sobre todo, pues, porque he hecho también una propia indagación sobre las nuevas fronteras de radioterapia ablativa y justo dando una revisión de este tema, ya las últimas revistas que se están publicando, nuestra especialidad ya incluso está llegando, ya ampliando un poco sobre las nuevas fronteras de la especialidad en general, ya tratando un poco de ampliar el tema de radiaciones a medicina basada en radioterapia, ya no enlazándonos a la medicina oncológica nada más, ¿no? Ya que estamos ondando en terapias antiinflamatorias, en enfermedades cardíacas, en otros tipos de enfermedades. Entonces, de hecho que existen nuevas fronteras para nuestra especialidad y bueno, la radiocirugía es una de ellas. A ver, los objetivos de esta revisión van a ser uno, hablar un poco de los fundamentos de la SBRT y la evidencia clave. Voy a hablarles de las nuevas fronteras, de la famosa radioterapia guiada por resonancia magnética, la combinación de inmunoterapia con SBRT y un poquito de Flash RT, que también combina un poco la lógica de la SBRT y un poco integrar la seguridad y la selección de los pacientes eh, para estos tratamientos. De hecho, es importantísimo tener estos conceptos clave ya eh, recontraimpregnados en nuestro conocimiento. Para hablar de dosis ablativas, nosotros tenemos que tener bien claro que dosis ablativa significa una dosis biológica efectiva que sea superior a 100 grays y que en la mayoría es a base de un alfa beta de 10, sobre todo cuando hablamos de enfermedades oligometastásicas, que vamos a ver un poco sobre eso más adelante. Las publicaciones clave para poder establecer parámetros de inicio de SBRT en la historia de cómo se debería hacer una SBRT y cómo es que debemos eh, hacer adecuadamente este tipo de técnica, tenemos que hacer memoria en el TG 101, en la publicación de la APPM, y de la serie Hightech, que es un poco más actualizada del 2021, donde ya un poco que hace un consenso sobre toda la recopilación de data para hablar de tejidos sanos y para hablar de dosificación en SBRT. La precisión submilimétrica es algo importantísimo en SBRT, hablar de inmovilización, hablar de radioterapia guiada por imágenes y del control de movimiento
para la simulación y para los tratamientos es sumamente importante para dar este tipo de dosis ablativas. Y el control de los órganos de riesgo, pues es también vital hablar de los DBHs y de los límites de tolerancia en los órganos. Entonces, brevemente para hablar del estudio de la publicación HITECH, de hecho, esta publicación es una publicación que no es muy antigua, es del 2021, fue publicada en la revista Roja y fue básicamente, como les mencionaba, para hacer una visión general de los datos clínicos que habían sido recopilados de todos los estudios a base de SBRT y de radiocirugía también cerebral, porque se había encontrado muchísima heterogeneidad en todos los datos que se recopilaban en cuanto a qué órganos o qué dosis sobre los órganos de riesgo había que tomar en cuenta y qué parámetros había que establecer para poder hablar de una buena radiocirugía, sobre todo para la SBRT o para radiocirugías cerebrales fraccionadas. Y de hecho, y toco este tema porque para poder hablar de nuevas fronteras es muy importante hablar o recordar un poco la historia y la base fundamental de este tipo de técnica. Entonces, antes de HITECH teníamos EMAMI, teníamos QuantTech, que son publicaciones que nacen a raíz de el nacimiento de la radioterapia con guía de imágenes, con tomografía. Entonces, todas estas publicaciones tratan de recopilar estos datos para nosotros poder establecer los parámetros que necesitamos tener para poder corregir las planificaciones. Y de hecho, el más estandarizado, y es la tablita que les tengo a la derecha, el que tenía de alguna forma un formato más uniforme para poder guiar todos los estudios clínicos en los cuales se basaba para los órganos de riesgo, era EMAMI, porque tenía el famoso TD 5/5, que significaba pues esta posibilidad de complicación grave en el 5% de los pacientes a los 5 años. Entonces, esto hacía que todos los órganos de riesgo y todas las posibles complicaciones se establecieran bajo el mismo parámetro. A diferencia ya de QuantTech, que de alguna forma individualiza estos parámetros, estas dosificaciones, de acuerdo ya a los resultados que van recopilándose paciente por paciente y órgano por órgano, de acuerdo a los estudios que van saliendo en publicaciones retrospectivas. Este estudio de QuantTech es ya del 2010 y resulta ser con un formato más variable en sus factores, por así decirlo, niveles de riesgo en los órganos. Y de hecho, HITECH nace por ese motivo y porque la base de datos clínicos no era muy sólida. Lo que busca hacer era llenar un vacío entre los datos que existían dentro de las probabilidades que podíamos tener de un control tumoral versus una complicación en el tejido normal. Entonces, tratan de sintetizar los datos clínicos de estos estudios para poder establecer recomendaciones basadas en evidencia, encontrando una serie de 16 artículos, dentro de los cuales 7 fueron específicos para el NTCP, que era para tejidos normales, y 9 para tejidos o para control tumoral. Y de hecho, estos resultados y los efectos del tratamiento en hipofraccionamiento en la clínica, que básicamente ellos lo llamaron así, pues encuentra algunos resultados para tejidos normales. Por ejemplo, estos son los que yo he recopilado, pero también hay unos importantes en cerebro, que si bien es cierto, no es una estandarización, porque no existe todavía un estándar para hablar de o límites de riesgo en cerebro sano, en radiocirugía cerebral hipofraccionada o fraccionada, pues sí nos dan unas probabilidades de riesgo de radionecrosis si es que nosotros superamos estos parámetros que ven en la tabla que les muestro en el lado de acá. Entonces, vemos que para fraccionamientos de 3 o fraccionamientos de 5, estos volúmenes de 20 centímetros cúbicos sirven bastante para hacer una referencia sobre 10% de probabilidades o menos
de poder hacer algún edema o alguna radionecrosis. Son parámetros que yo en lo particular utilizo mucho en mi práctica diaria. De hecho, también otros parámetros que encontraron fue las dosis medias que utilizaban en el hígado. Sabemos que en hígado también uno de los parámetros importantes es 700 centímetros cúbicos, que también lo he desglosado en esta parte, donde se encuentra que el 13% de probabilidades podrían existir en una disfunción hepática. De hecho, la disfunción hepática para ellos lo establecen como una elevación de las enzimas, pero esto partiendo de un paciente que tiene un Child-Pugh, pues un Child-Pugh normal, un Child-Pugh sin una alteración visible. Entonces, ellos son bien escuetos, hablando, por ejemplo, de hígado, como también lo son en otros tipos de órganos, porque es una publicación muy amplia de bastantes órganos. Estos son algunos ejemplos nada más, pero por ejemplo, en hígado es muy importante considerar que no va a ser la misma probabilidad en un paciente que va a tener una insuficiencia hepática o alguna alteración hepática ya antes de la radiocirugía a un paciente que no la tiene, y eso es lógico. También son muy puntuales en hablar de la médula espinal. De hecho, la data que existe de médula espinal es muy heterogénea porque la médula no siempre es contorneada de la misma manera. Muchos contornean el canal medular, otros contornean el saco tecal, otros contornean la misma médula, entonces guiándose de la resonancia magnética. Entonces esto habla de mucha heterogeneidad, hablar para poder especificar la dosis máxima. La dosis máxima en muchos estudios no es la dosis máxima que se establece en el planificador, sino es la dosis a la que le llegan 0.035 centímetros cúbicos. Entonces, para poder homogenizar el contorno de todos los especialistas. Entonces, esto pues genera muchísima heterogeneidad en los resultados y en los valores que se pueden establecer para ese parámetro. Y utilizamos Dmax, por supuesto, porque este es un órgano en paralelo, como pueden recordar. Entonces, es importante recordar este parámetro y hablar de las mielopatías, porque en médula espinal ya la SBRT es un estándar para tratar metástasis óseas. Lo vamos a ver más adelante. Para hablar también de control tumoral, sí, se establecen ya las de metástasis cerebrales, que eso lo conocemos muchísimo, de 18 a 24 Grays. En pulmón, sí, hablar de como un parámetro ya establecido, tumores de T1 a T2, recordando que son tumores que pueden llegar hasta 5 centímetros, que pueden invadir la pleura visceral y que pueden involucrar inclusive hasta el bronquio principal sin llegar a la carina. Estos tumores pueden ser tratados con radiocirugía extracerebral y pueden llegar a tener un control local del 85% hasta en 5 años. Entonces, también lo vamos a ver en los estudios, en el estudio más importante de esto, pero ya lo establecen siempre y cuando consideremos que tenga una dosis biológica efectiva de 100 Grays. En hígado metastásico, también lo mismo, siempre, como les había comentado, la dosis biológica superar 100 Grays a control local del 90%. Y en la columna, pues, tenemos tasas de control local del 96% de 24 Grays a una sola fracción. Recomiendan en próstata tratar en días alternos para minimizar la cantidad de efectos adversos, y en páncreas ellos hablan de márgenes que se pueden establecer entre 2 a 5 milímetros de PTB, de acuerdo al movimiento del páncreas y a la guía de imágenes que uno tenga en el centro, y que esto puede llegar a un año de control local, siempre y cuando se correlacione con la dosis. Vamos a ver en estudios que ya utilizan resonancia como SBRT adaptativa, que escalar la dosis con este tipo de técnicas puede llegar a tener un beneficio muy importante en control local y sin presentar ninguna toxicidad. De hecho, las recomendaciones que ellos establecen es que hay que mejorar la calidad y la accesibilidad de los datos. Para eso establecen una especie de algoritmo, que es el que les he copiado acá, que básicamente es el resumen de lo que les he escrito, que homogenizar todas las historias clínicas y todos los datos que se establecen de forma electrónica para poder incluir todos los datos de los radioterapeutas o de las planificaciones de radioterapia que puedan
incluir la segmentación por atlas, incluir la nomenclatura según el TG 263, y esto permitir que y las toxicidades por CTK, y de alguna forma permitir que toda la data pueda ser adecuadamente recopilada y poder tener un datos más homogéneos. Que esto en la práctica pues es un poco complicado para incluir en las historias clínicas electrónicas hasta la fecha, ¿no? Y esta es la segunda guía que establece un poco mejor qué tipo de, puntualmente, qué necesita un centro para poder empezar a hacer ese BRT. El TG101 es una guía que lanza la AAPPM en el 2010 que permite hablar sobre las buenas prácticas para implementar el SBRT. Se enfocan en protocolos clínicos y técnicos, en requerimientos de equipamiento y recursos, procedimientos de controles de calidad, estandarización de la prescripción, registro y reportes de tratamientos. La diferencia clave para ellos, y es muy importante recordar esto, o me interesa mucho que todos se vayan recordando que una SBRT es entregar dosis altas por fracción, es entregar de 6 a 30 grays o más en pocas fracciones, de 1 a 5 fracciones. Si uno entrega 5 grays por fracción, no es SBRT, logrando una alta dosis biológica efectiva y un control local comparable a un acto quirúrgico. La ventaja es que tenemos mayor conformidad de dosis, una menor toxicidad a tejidos sanos y una menor cantidad de sesiones, lo que es más conveniente para el paciente. De hecho, las aplicaciones más estandarizadas son para tumores primarios en estadios iniciales y enfermedad oligometastásica, como la que les plasmo acá, el pulmón, hígado, columna y pelvis. Y hay teorías asociadas que establecen la necesidad de la SBRT. De hecho, los patrones de falla en terapia sistémica hablan de la necesidad de terapias locales más radicales, porque pues, la teoría de falla habla sobre las terapias sistémicas, no solamente la quimio, fallan porque existen conglomerados de clonas celulares reunidos dentro de diferentes partes del cuerpo del paciente, en este caso de enfermedad oligometastásica, por ejemplo, que podrían ser de alguna forma, más resistentes a esta terapia. La hipótesis de Norton-Simon, que nos habla sobre la necesidad de dar una dosis ablativa de inicio para poder bajar la carga tumoral y tener un mejor impacto con la terapia sistémica en estos pacientes. Y también, sin dejar de mencionar o sin opacar el potencial inmunomodulador, que también lo voy a hablar, tratar de no quitar mucho tiempo, pero lo voy a mencionar más adelante, porque la SBRT tiene un impacto en nuestra inmunogénesis para poder preparar al sistema inmunológico y poder hacerle frente a diferentes zonas metastásicas que no reciben radiación, llamándose este efecto abscopal. A ver. Entonces, para la TG101, en los criterios de selección de pacientes, pues ellos hablan que deben ser tumores bien delimitados, usualmente sin ser descartados, de preferencia tumores que midan menos de 5 centímetros, deben ser tumores que tengan una evaluación funcional de órganos críticos, el volumen pulmonar sano, el hepático sano, evitar lesiones adyacentes a estructuras críticas si no es posible, mantener la separación de los gradientes altos de dosis, hacer simulaciones de imágenes con las modalidades recomendadas que se mencionan acá, intentar, si es que es posible, hacer guías con control respiratorio como el 4DCT, que es una guía que permite sacar 10 secuencias tomográficas para poder tener la guía respiratoria del paciente y de esa manera poder tener un reflejo más fidedigno de todo el movimiento del paciente durante el proceso de la respiración, sin obligarlo a hacer alguna respiración forzada que probablemente no pueda ser tan reproducible durante lo que dure una SBRT, porque no suelen ser cortas.
Resonancia magnética, PET-CT son guías muy importantes para poder hacer un adecuado perfilamiento de las estructuras que vamos a irradiar. De hecho, el paciente tiene que estar en la posición de tratamiento y la cobertura de todo el volumen objetivo y de todo el órgano de riesgo en la simulación debe ser parte del estudio. Los espesores de corte deben variar, no pueden ir más allá de 3 milímetros, y la gestión del movimiento respiratorio, pues nuevamente hablar del 4DCT, podemos tener técnicas de gating que pues permiten seguir eh, permiten utilizar unos lentes o hacer algunas guías respiratorias para entrenar al paciente y poder hacer que respire en volúmenes cortos, de tal forma que el tórax o el abdomen no se movilicen mucho durante lo que dure la sesión de radiocirugía. El breath holding, pues lo catalogan como una forma de control de movimiento respiratorio, y la compresión abdominal reproducible. De hecho, para hablar de planificaciones de tratamiento, ellos hablan siempre de tratar de hacer el margen más reducido posible, porque esto permite que se exponga menos órganos de riesgo. La prescripción en isodosis, a tratar de que sean bajas, al 80%. Esto ayuda a que se mejore mucho el gradiente, o aumenta el gradiente al punto medio del target, y a proteger los órganos de riesgo, ya que el decaimiento de dosis que sale al costado del target o del PTB no sea tan intenso para ese órgano de riesgo, ¿no? En algunos casos, pues se puede hacer uso de PRD si es que el órgano de riesgo lo exige. Uso de múltiples haces coplanares o no coplanares. Recomiendan que no se usen más allá en la mayoría de casos, más allá de 8 arcos, eh, aunque en tumores que están en la médula o en la columna vertebral pueden utilizarse más arcos, siempre y cuando estos sean solamente posteriores. Porque de hecho aumentar también la cantidad de arcos puede incrementar la toxicidad cutánea. La resolución del cálculo debe ser menor de 2 milímetros, tratar de que sea 1, y la evaluación con índices de conformidad con el DBH y el BED, inclusive dan algunos parámetros que debemos tener nosotros en nuestros informes para hacer SBRT, que los voy a poner más adelante. La tolerancia a los órganos de riesgo, de hecho, son distintos a la radioterapia convencional y no se pueden extrapolar ni generar fórmulas matemáticas que se comparen a la radioterapia convencional. Existen tablas de tolerancia, la misma TG101 da algunos ejemplos. Este es un estudio del 2010 que permite dar algunos estándares. Ya tenemos algunos más actualizados, como el que les acabo de mostrar del HITECH. Y otros que ya son algunos de estudios más específicos de órganos específicos, ¿no? Y la importancia de respetar límites publicados y documentar dosis a volúmenes pequeños. Los volúmenes que reciben menos del 50% también es importante de la dosis, porque esto habla de la gradiente de dosis que está recibiendo el paciente. Entonces, el posicionamiento y la inmovilización y la IGRT también es muy importante. El IGRT que se va a utilizar tiene que ser volumétrica, tenemos que tener un COMBIN-CT. La corrección de traslaciones no puede ser mayor a 2 milímetros, y tratar de hacer las rotaciones con mesa robótica no más allá de 6 grados por rotación de mesa robótica. El control del movimiento respiratorio, cuando el blanco lo requiera, hacerlo, sobre todo cuando son tumores torácicos y de abdomen. Y la implementación clínica y del control de calidad QA. Es importante el comisionamiento estricto del sistema antes de iniciar el programa, el QA específico para campos pequeños y alta precisión, y el entrenamiento especializado del personal. De hecho, reportar estos datos es muy importante: la prescripción de la dosis, la prescripción de la referencia a la dosis volumen, es decir, la cobertura de isodosis al PTB, cuánto fraccionamiento, el número de fracciones que se va a utilizar, el total de días que vamos a dar el tratamiento, la cobertura del mismo target o del GTB, la conformación o la conformidad del plan. Eso habla del índice de conformidad, que es más sencillo de poder
sacar, la misma planificación lo da. Hablar de el fall off, afuera del target, que son las dosis que reciben el 50% de la prescripción de la dosis. Las curvas del 50% deben estar estrictamente correlacionadas con la distribución del tratamiento y no caer por zonas por fuera de nuestra zona de tratamiento. El índice de heterogeneidad también es muy importante porque tiene que estar dentro de los parámetros establecidos y es menor de 0. No, de 1, perdón. Notable, las dosis notables altas o las dosis bajas muy por debajo, por fuera del PTB, y los órganos de riesgo también que reciban el 1% o el 5% y las dosis medias, ¿no? Ellos lo ponen como esos parámetros porque son los que más se utilizan para los órganos de riesgo, pero hay algunos más específicos que contamos en la actualidad. Estos 4 estudios son los más importantes para hablar de la evidencia en oligometástasis. El principal o el más pivotal, que es el SABR-COMET, el Oriole, que es el de próstata, que también tiene su otra correlación con STENT, que los voy a mencionar ahora, y un estudio adicional, que es un estudio negativo, que es el NRG-BR002, que es de mama. Vamos a darle una revisión rápida a estos estudios. El SABR-COMET es un estudio publicado en el 2019 que quería evaluar la adición de radiocirugía en lesiones oligometastásicas que sean menos o igual a 5, y si este mejoraba la supervivencia global en pacientes con múltiples etiologías de cáncer en comparación con tratamiento estándar paliativo. De hecho, la mayoría tuvieron cáncer de pulmón y cáncer de próstata, si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo bien ese dato. El ensayo clínico fue un ensayo clínico fase 2 en ese momento, abierto y multicéntrico. De hecho, los pacientes tenían que tener un ICOG 0 a 1 y una expectativa de vida mayor a 6 meses. La randomización fue de 1 a 2, un tratamiento estándar versus el estándar más radiocirugía. Y en total fueron 99 pacientes en ese momento. La supervivencia o los resultados fueron que la supervivencia global se comparó de 28 meses en el brazo control versus 41 meses en el brazo que recibió radiocirugía extracerebral, con un hazard ratio de 0.57 y un p-value de 0.09. Eso mejoraba la clínica relevante, ¿no? Y en la actualización a 5 años, el tiempo de sobrevida varió de 42.3% en el brazo de SBRT versus 17.7% en el brazo control. La supervivencia libre de progresión también mejoró significativamente con radiocirugía y las toxicidades fueron muy pequeñas para hacer un estudio tan heterogéneo o con una diversidad de patologías, a mi parecer. Tuvieron 29% en grado 2 en el grupo de radiocirugía y 3 muertes relacionadas con tratamiento, o 4.5%. Las conclusiones fueron que SBRT mejoraba la supervivencia y el control de la enfermedad en pacientes con oligometástasis, pero seleccionados. De hecho, el riesgo de toxicidad sería en pocos casos y abre camino a un estudio fase 3 o a los estudios fase 3 que están ongoing, que son el estudio COMET-3 y el estudio COMET-10. El estudio COMET-10 ya habla del tratamiento a 10 metástasis, ¿no? Al mismo tiempo. Estas son las curvas para ver el tiempo de sobrevida. Se nota muchísimo el brazo de SBRT, que es muchísimo mejor que el brazo control. Para el estudio Oriole, que fue publicado en el 2020, ese es para cáncer de próstata, o el objetivo fue ver si es que administrar SBRT mejoraba los desenlaces clínicos en pacientes con cáncer de próstata oligometastásico, y hablando solamente de pacientes con cáncer de próstata, que tenían recurrencia tras el tratamiento local definitivo, y si es que esto retrasaba la progresión en realidad. El ensayo clínico fue un ensayo clínico fase 2 que incluyó 54 pacientes. Los pacientes tenían que tener no más de 3 metástasis óseas y linfáticas sin terapia sistémica en curso,
y tuvieron 2 brazos, uno el observación y otro el de SBRT. El seguimiento fue a 6 meses iniciales más una extensión a 24 meses. Los resultados principales fueron la progresión a 6 meses en radiocirugía extracerebral 19% versus el brazo de observación a 61%, con un p-value de 0.005. Y la supervivencia libre de progresión, la mediana no fue alcanzada porque este estudio superó bastante las expectativas del objetivo, por lo que el beneficio era muy significativo. Inclusive en este estudio, a pesar de ser un estudio en cáncer de próstata que no asoció ninguna terapia o ningún tipo de inmunoterapia de por medio, se vio una especie de respuesta inmunológica que también se vio en el estudio EXTEND, que es otro de próstata, sobre un aumento en la clonalidad de células T periféricas, lo que sugería un poco el efecto sistémico abscopal. No se reportaron ningún evento grado 3 o superior relacionado a la SBRT. Y esto es lo que les mencionaba. De hecho, el análisis del estudio EXTEND, mi análisis es que, bueno, este fue un estudio también en cáncer de próstata, pero que incluyó 5 metástasis en pacientes con terapia hormonal intermitente. Y si es que añadir SBRT podría mejorar los desenlaces frente a hacer la intermitencia de terapia hormonal sola. Incluyó 87 pacientes que podían estar aleatorizados en 2 brazos, uno que recibiera la hormonoterapia intermitente y más la terapia dirigida a la lesión versus la terapia hormonal intermitente sola. La pausa planificada de la intermitencia a los 6 meses fue a los 6 meses y luego el reinicio, se programó el reinicio al progresar. El objetivo primario era progresión o pues muerte o progresión radiográfica, clínica o bioquímica. Y el objetivo secundario era PFS-EU gonadal, es decir, una testosterona pues mayor a 150 nanogramos por decilitro hasta la progresión, ¿no? Los resultados, el seguimiento mediano fue de 22 meses, la PFS mejoró con la terapia local más la terapia hormonal intermitente, inclusive la mediana no tuvo que ser alcanzada, versus la mediana programada, versus la terapia hormonal intermitente sola, el hazard ratio fue de 0.25. La PFS eugonadal mejoró también con la terapia local versus la terapia hormonal intermitente sola con un hazard ratio de 0.32. Y la toxicidad fue comparable en ambos brazos. Los eventos grado 3 también fueron similares y manejables. Y por último, este es el estudio que les decías negativo. De hecho, este fue un estudio que trató de encontrar si es que el agregar terapia local con SBRT al standard of care en cáncer de mama, oligometastásico de reciente diagnóstico, en todas sus variantes, podría tener algún impacto sobre el desenlace de la paciente, ¿no? De hecho, para el diseño fue un estudio fase 2-3, multicéntrico randomizado. La intención era que luego de pasar a un efecto benéfico de la SBRT, seguir a las pacientes dentro de 5 años para ver este impacto. Sin embargo, y las pacientes no tenían que tener más de 4 metástasis, una enfermedad locorregional controlada y más de 6 meses de terapia sistémica sin progresión. Los brazos era la terapia sistémica estándar con tratamiento local solo paliativo versus la terapia, el standard of care más la ablación de todas las metástasis. ¿Qué podía ser SBRT o podía ser cirugía? Los resultados principales fueron que la supervivencia libre de progresión fue de 23 meses en el standard of care versus 19.5 meses en el standard of care más ablación. No hubo beneficio significativo. La supervivencia global a 36 meses fue 71.8 versus 68.9, es decir, no hubo diferencia. Y bueno, las toxicidades, la SBRT y la cirugía fueron bien tolerados, pero no se reportó ningún incremento relevante de los efectos adversos. Sin embargo, nuevamente el ensayo fue negativo y la ablación de metástasis no mejoró ni la PFS ni la sobrevida. Y rápidamente, para hablarles sobre estos 4
cuatro sitios que son muy interesantes, son las últimas novedades que tenemos sobre pulmón temprano, sobre columna, sobre hígado y sobre páncreas. En pulmón temprano ya tenemos que es un estándar a dar radiocirugía extracerebral en pacientes inoperables o que no quieran operarse. Y tenemos ahora en un nuevo estudio que agrega la inmunoterapia y que este puede mejorar el tiempo libre de enfermedad a 4 años. Y ahora les voy a mostrar el estudio. En columna tenemos la nueva guía ESTRO para el 2024. Son pautas muy importantes para hablar de CBRT espinal. En hígado, utilizando la guía de Astro del 2022, que sí es importante, no solamente habla de CBRT, habla de radioterapia en general para cáncer de hígado y colangiocarcinoma. Y pues básicamente resume que el SBRT se puede utilizar como puente para el trasplante. Y para páncreas localmente avanzado, eh, a- esto es lo que les mencionaba al comienzo de mi presentación sobre este estudio SMART que utiliza radioterapia adaptativa o la lógica de dar radioterapia adaptativa con SBRT bajo guía de imagen con resonancia magnética. Bueno, con un LINAC con guía con resonancia magnética. Es una permite hacer una escala de dosis sin toxicidades eh, al inicio y con toxicidades muy bajas, grado 3, que no necesariamente están asociados o que no, no son estrictamente asociados a la radiocirugía, puesto que también pueden estar asociados a la misma progresión de la enfermedad. Este es el estudio que asocia la inmunoterapia con terapia con SBRT en estadios tempranos para tumores de T1 a T3 en cáncer de pulmón de células no pequeñas, eh, agregando nivolumab, PDL1, un anti-PDL1. Es un estudio publicado en el Lancet en septiembre de 2023. Tenemos 141 pacientes con cáncer de pulmón inoperable, N0M0. Este estudio también incluyó algunos pacientes que habían tenido recurrencia. Eso es importante reconocer. Sin embargo, estas recurrencias tenían que haber sido fuera del campo en el que estaban actualmente con enfermedad y que se consideraba que la biología de reacción a la SBRT y por tanto a la inmunoterapia a la cual ellos no habían sido expuestos sería diferente, ¿no? Y lo fue, según los resultados del estudio. El objetivo principal era el control local a 4 años, la mediana de seguimiento 33 meses. Los resultados fueron 53 a 77% sin efectos adversos a más de 3 o grado 3 bajo CTK, ni diferencias en la expresión del PDL1 y utilizaron 50 grays en 4 fracciones. En lesiones centrales sí utilizaron un fraccionamiento un poco más extendido de 70 grays en 10 fracciones y no se permitieron lesiones ultracentrales, tomando en cuenta que las ultracentrales son las lesiones que están del árbol bronquial principal a 0.5 centímetros. ¿Okay? Todos estos pacientes fueron catalogados como estadio clínico temprano con una guía de PET-CT. Y de hecho, estas son las curvas que tenemos de la probabilidad de evento libre of free, probability of event free survival, que la probabilidad de no tener ningún evento con el brazo de inmunoterapia con SBRT versus la terapia o SBRT sola. Y acá tenemos la probabilidad también, ya desligando un poquito, en los pacientes, continuando con la randomización, en la misma cantidad de meses. Y ahora, estas últimas guías de médula espinal, que son las guías ESTRO, están publicadas en 2024, el año pasado. Es una guía para la práctica clínica en metástasis vertebrales de tumores sólidos. La SBRT debe aplicarse para ellos como una recomendación muy fuerte, con dosis mayores a 1 por 18 grays, es decir, que la dosis biológica efectiva sea mayor a 50 grays con un alfa beta de 10.
Dan estas sugerencias para poder hacer fraccionamientos, si es que se puede o si es que es necesario. Para metástasis espinales de novo, los esquemas más utilizados pueden incluir 1x20, 1x24, 2x12 o 3x10. La SBRT única de 16 a 18 grays no sustituye a la radioterapia paliativa de 8 grays cuando la meta es aliviar dolor o mejorar calidad de vida, y esto lo dan como una recomendación fuerte basada en expertos. La SBRT espinal es recomendada en oligometástasis según las guías o comité, y en casos seleccionados puede combinarse con cirugía para mejorar el control local y la función motora. La SBRT espinal combinada con terapias dirigidas o con inmunoterapia puede aumentar la toxicidad, lo que debe discutirse entre oncólogos y radioterapeutas por si es que es necesario hacer suspensiones momentáneas de la terapia dirigida o de la inmunoterapia en la que esté el paciente. Y esto es para todas las radiocirugías en general, no solo las espinales. La SBRT única de dosis muy alta, es decir, la que da o administra 24 grays, logra un gran control local, pero puede aumentar el riesgo de fracturas vertebrales, así que es muy importante tener la escala SIMS previamente realizada. Ahora se las voy a compartir. La resonancia magnética es la técnica preferida para seguimiento post-SRT. Para hacer esta planificación es muy importante tener una tomografía que sea igual o menos de 1.5 milímetros y que esté fusionada con una resonancia que intente ser en la misma angulación y en la secuencia T1 y T2. ¿Por qué la misma angulación? Porque la columna vertebral tiene muchísimas angulaciones naturales, tiene una cifosis y una lordosis que son naturales y que esto no siempre puede reproducirse a la hora de hacer la simulación y en la resonancia magnética. Idealmente, tratar de utilizar el mismo inmovilizador para ambas imágenes. Se recomienda márgenes de CTB a PTB menores de 3 milímetros con un mínimo de 1 milímetro. Debe realizarse considerando que para las guías de contorno nosotros no utilizamos GTB en médula espinal. Cuando la lesión está localizada en una porción de la médula o de la misma zona, tenemos que abarcar un poco más de espacio a la hora de óseo para poder tratar toda la metástasis de esa región. Entonces se trata de frente a un margen clínico. Debe realizarse con técnicas de IMRT avanzadas como BIMAT, tomoterapia, robótica, y puede beneficiarse del uso de ACES triple F para una entrega más rápida. Al estar el PTB cerca de órganos críticos, se prioriza la protección de órganos de riesgo. En médula espinal o en columna vertebral es muy importante proteger siempre los órganos de riesgo, sobre todo cuando estamos en columna cervical al tratar esófago. Requiere IGRT diaria con ConvinCT, verificación intrafracción y correcciones de camilla robótica en 6 grados, con reimagen tras ajustes, pero que estos son condicionales. Estos lo dan como una recomendación condicional. Antes de SBRT o antes de la SBRT, debe evaluarse la estabilidad de la columna con el score SIMS. Cuando se las he compartido acá a la derecha, es muy importante este score, porque este score nos permite establecer la estabilidad de la columna. Si tenemos un score de 7 a 12 o mayor a 13, debe considerarse estabilizar quirúrgicamente la columna antes de administrar SBRT. Y esa es una recomendación fuerte. Antes de la SBRT debe evaluarse el compromiso epidural con la escala Bilski. Está contraindicada en casos de compresión medular metastásica sintomática, y la prevención de la mielopatía debe, de alguna forma, requerir imágenes precisas, el uso de PRB, respeto a los límites de dosis y priorizar la protección medular sobre la cobertura tumoral. Estas son las guías de prácticas para cáncer de hígado primario, para hepatocarcinoma y para colangiocarcinoma. Lo importante acá es que, como les mencionaba, nos permite hacer un puente para poder permitir que el paciente sea sometido a trasplante, irradiando la menor cantidad de tejido
hepático sano y a la vez permitiendo que el paciente pueda tener un control de la enfermedad. De hecho, el fraccionamiento recomendado ya se establece en esta última guía como un ultra hipofraccionamiento que se traduce como SBRT, que es a 3 a 5 fracciones, o en el peor de los casos, si el volumen es muy grande, un hipofraccionamiento moderado. Las técnicas sugeridas van a ser IMRT o protones si es que se requiere de una mejor conformación y de protección de hígado. Es muy importante el manejo del movimiento respiratorio. Y los constraints hepáticos, es muy importante también los límites de las dosis y la función de la clase del Child-Pugh que tiene el paciente antes. Acá les pongo un poco estos constraints de ultra hipofraccionamiento dependiendo del tipo de clase de Child-Pugh que tiene el paciente antes de ser sometido a SBRT. No solamente es el Child-Pugh el que nos va a interesar, sino también la cantidad de la numeración plaquetaria. La numeración plaquetaria se ha visto relacionado con el desenlace digamos, de un daño hepático más profuso, más profundo, secundario a la radiación. Ese es el estudio SMART que asocia la utilización de resonancia magnética o LINAC basados en resonancia magnética y SBRT adaptativa. Es un ensayo fase 2 que incluyó 136 pacientes. El requisito era que estuvieran más de 3 meses con FOLFIRINOX, dieron tratamiento de 50 grays en 5 fracciones y encontraron que a 2 años desde el diagnóstico tuvieron una sobrevida de 53.6% y a 2 años desde SMART 40.5%. La cirugía posterior a SMART, es decir, pues me permitieron que varios pacientes después de este tratamiento local fueran sometidos a cirugía, fueron de 34.6, no todos fueron sometidos a cirugía, pero de este porcentaje lograron ser R0 o el 80.9%. El control local a 2 años fue de 78% y la toxicidad grado 3, estos son los grados o las diferencias relacionadas directamente que les mencionaba. 0% definitivamente relacionada, hubo 5% de probablemente relacionadas tardías, y esto lo encuentran ellos porque fueron pacientes que también estaban con progresión de enfermedad y que habían tenido úlceras sangrantes, duodenales, o que habían tenido ascitis o dolor abdominal, y que ellos también podrían encontrar que podría estar asociado a la misma progresión de la enfermedad. En Nuevas Fronteras, pues, como el mismo estudio SMART nos habla, podemos tener ahora adaptación on-table, es decir, con guías de resonancia magnética. Por ejemplo, esa es una imagen de una radiocirugía, una SBRT, o dirigida hacia una glándula suprarrenal. Tenemos acá pegado asas intestinales, en este caso parece ser el mismo estómago. Entonces, esto permite que uno pueda empujar la misma curva de dosis de los puntos calientes, o incluso que pueda moldear nuevamente de acuerdo a los resultados o de acuerdo a cómo va disminuyendo y respondiendo el mismo volumen tumoral. De hecho, también bueno, lo que les mencionaba, la inmunoterapia con SBRT, que mejora la sobrevida y mejora, bueno, el control local, y hay que explorarlo también en enfermedad avanzada. La oligoprogresión, que ya es un estándar, sobre todo en pacientes con cáncer de pulmón. Y el Flash RT, que no voy a ahondar mucho en eso, pero es una técnica que administra dosis muy altas de radiación, más de 40 grays por segundo, en tiempos extremadamente cortos, y busca generar un ambiente muy hipóxico para que pueda generar el mayor grado de destrucción de células, pero preservando los tejidos sanos con eficacia antitumoral mantenida. Ese es el efecto flash. De hecho, disminuye significativamente las toxicidades agudas y tardías en modelos preclínicos. Sin embargo, es un poco difícil todavía, y está en estudio, todavía está en fase investigacional,
porque es difícil hacerlo con aceleradores lineales. La cantidad de electrones que se emiten luego de hacer estas altas tasas de dosis son muy altas. Entonces eso bajaría un poco ese beneficio de decaimiento de dosis rápido que busca tener el flash RT, a diferencia del uso de protones que quizá podría tener un mejor beneficio. Estas son las guías de Astro para enfermedad oligometastásica en cáncer de pulmón, que lo voy a pasar un poco porque creo que me estoy explayando mucho en el tiempo y no los quiero aburrir, pero básicamente esto resume las indicaciones que nos da el algoritmo de tratamiento para las guías Astro y Estro. Es un consenso que hicieron para tratar pacientes con oligometástasis en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Para pacientes con este tipo de tratamiento se debe usar dosis y fraccionamientos que logren el control local duradero. Y a lo que quería llegar, que es muy importante, es que debemos tener un BET de 10, utilizando un o alfa beta de 10, que sea alta, típicamente más de 75 grays, que solamente se puede llegar a encontrar con SBRT. Ese puede llegar a tener un control local duradero que se define como un mínimo de 85% de control local a los 2 años. ¿Okay? Y de hecho la decisión entre dar radioterapia y cirugía como modalidad de tratamiento en oligometástasis en cáncer de pulmón debe estar definido como se define como favorecer la radioterapia cuando se tratan múltiples sistemas orgánicos o múltiples órganos, favorecer la radioterapia cuando la prioridad clínica es minimizar las interrupciones de la terapia sistémica y favorecer la cirugía solo en el escenario en el que se requiera de una muestra trisular amplia para pruebas moleculares que orienten la terapia sistémica. Y eso es solo el único escenario en el que favorecen el acto quirúrgico para enfermedad oligometastásica en cáncer de pulmón. Esto es básicamente para que recuerden la seguridad de los constraints. Los modelos de riesgo están basados en HITECH y en TG101. Los límites por sitio son diferentes en el tórax, incluso en la pared torácica, en la vía aérea, en el central, ultracentral, en el tracto gastrointestinal. Los ejemplos de DBH también varían mucho dependiendo del volumen que se va a irradiar. Y las dosis máximas, por ejemplo, en médula espinal es muy heterogéneo. Hay que ir de frente a los estudios para poder hablar sobre estos volúmenes y poder también tener nuestros propios récords y poder homogeneizarlo para tener nuestra propia data y la misma respuesta que tengan nuestros pacientes. Inclusive puede ser diferente en cada población o en cada raza, ¿no? Las conclusiones que he encontrado pues son que hay una evidencia sólida para tratar oligometástasis seleccionados. Todavía no existe para mama, lamentablemente. En general, en oligometástasis de novo. Hay mucha data retrospectiva. En mi práctica diaria lo hago en enfermedad, en oligoprogresión, en cáncer de mama triple negativo, donde no hay mucho que hacer o no hay muchas terapias que cambiar. Pero la terapia sistémica sigue siendo la que debe primar en estas pacientes, ¿no? En cáncer de mama. Nuevas fronteras, pues la radioterapia adaptativa guiada por resonancia magnética y la combinación con inmunoterapia es básicamente lo último, lo más top. Y la clave está en la selección precisa de los pacientes y en un control riguroso de la toxicidad, en seguir a nuestros pacientes, en no perderlos de vista, porque es la única manera de reportar de las toxicidades y es la única manera de resolverlas. Somos los mejores profesionales para poder resolver nuestras propias toxicidades. Es un poco de la bibliografía que he utilizado para que lo puedan tener, si es que quieren que les comparta la presentación más adelante. Y bueno, gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, sí, hay una pregunta. Si es que consideraría la SBRT como estándar de manejo para enfermedad oligometastásica en cáncer de próstata o consideraría que se debe esperar una fase 3 y data más madura. Bueno, de hecho, en cáncer de próstata
ya tenemos mucha data favorable, ¿no? A pesar de ser estudios fase 2, son estudios fase 2 que tienen una data muy robusta. Entonces ya tenemos lo suficiente como para poder tratar a todos los pacientes con oligometástasis, ¿no? Ya los estudios Stampede, pues son estudios un poco más antiguos que ya nos dieron la base madre para poder utilizar SBRT en oligometástasis. ¿Y qué más que ahora tenemos múltiples estudios que nos siguen demostrando que la SBRT en oligometástasis en cáncer de próstata va estupendo. Lo importante está en detectar al paciente oligometastásico y detectarlo en el momento, porque no todo paciente oligometastásico en cáncer de próstata tiene una falla bioquímica con PSA más de 2. A veces son fallas bioquímicas muy silenciosas. Entonces, los estudios que felizmente ya veo que están un poco más pues, compartiéndose un poquito más entre los centros hospitalarios y clínicos, con PET, PSMA, pues permiten poder detectar estos pequeños puntos de enfermedad que hacen que esta radiocirugía sea viable y sea oportuna, ¿no? Eh, Así que sí, yo lo consideraría como un estándar de todas maneras. Tenemos otra pregunta y es a qué curva de isodosis suele prescribir en SBRT extracraneal en Lina. Bueno, sí, es una pregunta importante. Yo suelo prescribir siempre a la curva o tratar de empujar la curva a una, a como si fuese un IMRT, al 99%. Tratar de que sea el mejor. Sin embargo, eso también tiene que ir de la mano con que el decaimiento de la dosis al 50% tiene que ser muy rápido. Entonces, esto va a ir eh, también con que la resolución del cálculo haya sido el correcto, con que la cantidad de arcos y las dosis no coplanares permitan que esa distribución decaiga lo suficiente y de no ser el caso, ir disminuyendo la cobertura del PTB en la medida en la que pueda yo proteger los órganos sin menospreciar la cobertura del GTB, que es el que debe ser priorizado en ese BRT, ¿no? Lo máximo que se puede minimizar es al 80%. El punto medio o los puntos o los hotspots que debe tener el SBRT dentro del GTB deben ser 120%. Eso tampoco debe ser extrapolado a 130, 150, porque eso también puede generar sus propias complicaciones, ¿no? Entonces, ese gradiente de 120% y 99% permite que la SBRT sea una buena técnica de destrucción de tumor, ¿no? Pero en Linux se calcula de esa manera. A diferencia de CyberKnife, que se calcula el 75%, o de otros tipos de aceleradores, o de otros tipos de máquinas, ¿no? Que utilizan iones pesados, por ejemplo, ¿no? En Linux se utiliza como un IMRT. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez y doctora Bueno. Ha sido, la verdad, un gusto poder escuchar a tan brillante presentación, súper claro, un tema denso, pero ha sido, creo que, un resumen excelente de lo que hay que saber y lo que hay que llevar a casa. En realidad ahí me llevo bastante información, creo que todos. Les agradezco mucho. Si no hubiera ninguna otra pregunta, igual siempre están invitados para una próxima presentación. Y nuevamente, doctora Bueno, gracias por aceptar moderar esta sesión y milagros, nuevamente, muchísimas gracias. Súper tema y se ve que pues es un área que te apasiona y es bueno llevar esa tecnología a cada vez más pacientes. Te agradezco mucho. Y esa sesión
ha sido grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube próximamente para los que desean volver a verla o tomar algunos datos de las referencias bibliográficas. No sé si nos quieres dar Perfecto. unas palabras, el microestudio, Milagros. No, nada, pues si alguien quiere la presentación o quiere que comparta algo más, pues con todo gusto me escriben o me escriben por el chat y yo les, cualquier pregunta, ¿no? Que tengan, no hay ningún problema. Yo se las resuelvo. O compartir algún caso, a mí me encanta compartir casos clínicos también. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los asistentes hemos tenido una muy buena concurrencia. Les agradezco a todos por unirse y por participar. Ha estado súper buena esta sesión y los esperamos el próximo mes, tercer jueves de cada mes. Y ya saben que también se pueden unir a nuestro canal de YouTube para ver las sesiones pasadas. Un fuerte abrazo para todos que se han unido del Perú, distintas zonas de Latinoamérica y hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Chao.